El salón del baile real brillaba como una joya afilada, hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Candelabros dorados iluminaban los vestidos de gala. El murmullo de la aristocracia llenaba el aire y la música ocultaba pactos que se sellaban con una sonrisa. Lady Amara Fenwick avanzaba entre los invitados con la elegancia perfecta de una dama que había aprendido a pertenecer sin ser aceptada del todo. Hija de un comerciante enriquecido, educada para moverse entre nobles, pero siempre observada como intrusa. Amara llevaba esa noche algo más peligroso que un abanico en la mano en una lista. Nombres de barcos, rutas comerciales y fechas que conectaban al duque de Rivington con una estafa que había terminado en la muerte accidental de su padre. Cuando entregó discretamente el documento a un periodista, creyó que el primer paso de su venganza estaba completo. No lo estaba. Una voz baja, controlada, se deslizó junto a su oído con la frialdad de una advertencia mortal. Si vuelves a hacerlo, te matarán. Amara giró apenas el rostro y se encontró con los ojos de Lord Sealand Redford, el conde, al que Londres llamaba el hombre sin sombra. Antes de que pudiera reaccionar, él tomó la lista como si siempre le hubiera pertenecido. No la denunció, no levantó la voz, simplemente la desarmó con una calma que resultó más aterradora que cualquier amenaza abierta. Desde ese instante, la guerra quedó declarada. Amara vio en Sealand al guardián elegante del crimen, al hombre que había protegido al duque cuando su padre intentó decir la verdad y terminó muerto. Para ella, Sealand no era un salvador misterioso, sino la pieza clave que debía caer para que la justicia existiera. Sealand, en cambio, reconoció en Amara algo que pocos lograban despertar en él: en peligro real. Demasiada precisión, demasiada audacia para una joven que fingía dulzura. En lugar de alejarla, decidió hacer lo contrario. La invitó a su círculo, permitió que Madame Sorel la recomendara como dama adecuada y la llevó hasta la finca Redford, donde los secretos no se susurraban, se archivaban. Entre miradas que desafiaban y silencios cargados de tensión, Amara intentó provocar en él una grieta por donde entrar. Sealand respondió con una serenidad impenetrable que la descolocó. Ninguno estaba preparado para descubrir que, en un mundo de máscaras y traiciones, el enemigo más peligroso podía convertirse en lo único auténtico. Porque cuando la venganza se apoya en certezas falsas, la verdad no libera sin antes destruir algo. Y el deseo, una vez despertado, no entiende de planes ni de odio. La llegada al castillo Redford fue menos un viaje y más una transición hacia otra clase de guerra. El campo inglés se extendía como un mar oscuro bajo el cielo gris, y cuando la silueta de la fortaleza apareció entre la niebla, Amara sintió que entraba a un lugar donde la verdad no se contaba en chismes, sino en documentos sellados y rutas marcadas como secretos de Estado. El castillo no buscaba impresionar con lujo, sino intimidar con disciplina. En pasillos de piedra fría, retratos severos, guardias discretos que sabían moverse sin hacer ruido, y puertas que nunca estaban simplemente cerradas, sino custodiadas. Amara se presentó con la serenidad de una joven educada para sonreír cuando la juzgan, y con la astucia de alguien que había aprendido a escuchar cuando otros se sienten seguros. A simple vista, parecía una invitada más de la temporada social recomendada por Madame Isoreo como dama apropiada para reforzar amistades en el círculo correcto. Por dentro, era un mapa vivo de rencores y objetivos. La muerte de su padre, accidental en un muelle donde los accidentes eran demasiado convenientes, ardía como una brasa bajo su dulzura ensayada. Cada paso por la casa fue un cálculo: identificar horarios, memorizar qué criados tenían acceso a qué llaves, medir la distancia entre la biblioteca y las salas de archivos, observar quién miraba demasiado y quién evitaba mirar. Sin embargo, lo que más la inquietó no fue la vigilancia evidente del lugar, sino la vigilancia invisible de Sealand. Él no necesitaba seguirla. Parecía estar siempre donde ella no esperaba, como si el castillo respondiera a su voluntad. La observaba con esa calma que no era indiferencia, sino precisión, una calma diseñada para obligar a los demás a cometer errores
Por desesperación, Amara intentó provocarlo en pequeños gestos amb preguntas, aparentemente inocentes, sobre rutas comerciales, comentarios suaves sobre el puerto y sus casualidades, silencios estratégicos cuando otros hablaban del duque con reverencia. Silan nunca mordía el anzuelo de frente. Respondía con medias verdades, con cortesías impecables, con un control que la dejaba sin terreno. Y aún así, en esa tensión constante, Amara empezó a percibir algo que no encajaba con la imagen de guardián elegante del crimen en Sealand. Reaccionaba ante el nombre de Rivington con un cuidado excesivo, no de aliado orgulloso, sino de quien conoce a un monstruo y calcula la distancia exacta para no ser devorado. Esa contradicción fue un veneno lento, porque si Sealand era culpable, ¿por qué parecía cargar una vigilancia que no lo beneficiaba? ¿Por qué su mirada, a veces, se detenía en Amara con una dureza que parecía advertencia y no amenaza? La primera noche en Redford confirmó que no solo estaba jugando contra Sealand, sino contra un sistema de manos múltiples, donde cada aliado podía ser una trampa. Madame Sorrel había tejido la invitación con la habilidad de quien vende acceso como si vendiera joyas, y Amara comprendió que aquel favor no era gratuito. A través de una nota breve y perfumada, que llegó como si fuera parte del protocolo social, la casamentera le recordó, sin decirlo abiertamente, que su origen podía ser ensuciado con la misma facilidad con la que se limpia una reputación ajena. No era una amenaza explícita, era peor. Era una promesa de destrucción social si Amara se salía del guión. En Londres, un rumor bien colocado valía más que una verdad demostrable, y Madame Sorel lo sabía. Ese recordatorio hizo que Amara afilara aún más su plan, porque ya no se trataba solo de exponer al duque y a Sealand, sino de sobrevivir al proceso. Mientras tanto, Silon comenzó a forzar la cercanía con una estrategia que parecía contradictoria. Le permitía estar presente en conversaciones relevantes, la incluía en cenas donde se discutían asuntos de comercio con un lenguaje elegante, e incluso la dejaba transitar por áreas del castillo que una invitada común jamás vería. Amara interpretó aquello como arrogancia, como una trampa destinada a observarla fallar, pero, desde la perspectiva de Sealand, era exactamente lo contrario. Ansi Amara era un peón. Él necesitaba ver quién movía el tablero, la mantenía cerca para que el enemigo cometiera el error de acercarse también. Esa dinámica convirtió cada interacción en un duelo de respiraciones contenidas. Amara odiaba como Sealand podía desmontar su postura con una mirada. Sealand odiaba como Amara podía sostenerle la mirada sin temblar, como si el miedo hubiera muerto en ella el día que enterró a su padre. Y en medio de ese odio, comenzó a crecer algo más inquietante, una intimidad involuntaria. No romántica aún, sino peligrosa, porque nacía del reconocimiento mutuo. Amara empezó a notar que Sealand dormía poco, que revisaba informes a deshoras, que su calma era un trabajo y no un rasgo natural. Sealand empezó a notar que Amara no era solo dulce, era disciplinadau, observadorau, capaz de mentir sin perder el hilo de la verdad que buscaba. Esa mezcla encendía la sospecha, y también una atracción que ninguno quería nombrar, porque si Amara se permitía ver lo humano, su venganza perdía nitidez. Y si Sealand se permitía desearla cerca, le estaba entregando al duque una debilidad nueva. En Redford, el amor no era un final feliz, era otra forma de riesgo, y el castillo, con sus archivos cerrados y su silencio de piedra, parecía prepararlos para el momento en que la verdad dejaría de ser una hipótesis y se volvería una herida abierta. El rastro hacia las cartas cifradas comenzó con una anomalía mínima, el tipo de detalle que solo alguien entrenado para desconfiar del mundo podía notar. Amara lo percibió durante una tarde aparentemente trivial, cuando el castillo parecía entregado a su rutina solemne, servido con precisión, conversaciones medidas, puertas que se abrían y cerraban con la misma cadencia que un reloj. En la biblioteca principal, mientras buscaba un volumen para el sobrino de Sealand, una excusa inocente que nadie cuestionaría, encontró un libro de rutas marítimas colocado al revés en un estante alto, como si alguien hubiera querido marcarlo sin atreverse a dejar una señal obvia. Al retirarlo, cayó una tira de papel fina,
doblada varias veces, con símbolos que a simple vista parecían notas de contabilidad, pero que escondían un patrón de sustitución. Amara sintió un golpe en el pecho. No era la prueba final, pero sí una puerta al seguir esa pista. Con calma, recorrió otros estantes, otros lomos, otros signos de manipulación sutil. Polvo removido en una esquina, una marca de uña en el borde de un cajón, una cerradura que había sido forzada con cuidado para que pareciera intacta. Su mente trabajaba como un mecanismo implacable, y en ese proceso no pudo evitar pensar en Seelan. Él conocía demasiado bien los secretos, y sin embargo, no parecía sorprendido por la existencia de secretos en su propia casa. Eso la enfurecía. ¿Cuántas veces había protegido al duque bajo la excusa de estrategia? ¿Cuántas vidas habían sido arruinadas para mantenerlo cerca? Esa rabia le devolvió nitidez a su propósito y la empujó a moverse esa noche, cuando el castillo se sumió en un silencio más profundo. Descendió por una escalera secundaria hacia el ala de archivos militares, un espacio que olía a cuero viejo, cera y humedad controlada, donde el aire parecía más frío por decisión y no por clima. Allí, entre cajas selladas y mapas plegados, con precisión, encontró el paquete en cartas encerradas dentro de una funda doble cosida al interior de un portafolio oficial. Las manos le temblaron apenas al tocar el papel, no por miedo, sino por hambre de verdad. Al romper el sello con cuidado, el cifrado se desplegó como una confesión y una sentencia. Aún sin descifrarlo por completo, el nombre de Rivington aparecía en claves repetidas, y una frase se repetía con escalofriante insistencia: silenciar, cerrar, hundir. Cuando finalmente logró reconstruir una línea entera, sintió como el mundo se inclinaba en el duque, ordenaba el silencio del padre de Amara, y mencionaba que Seelan cumplió su parte de manera impecable. Esa sola frase fue suficiente para incendiarle la sangre. La venganza, que había sido un plan frío, se convirtió en un impulso feroz. Todo su cuerpo se tensó con una certeza antigua. El enemigo estaba allí, bajo el mismo techo, respirando el mismo aire. En ese instante, la dulzura dejó de ser máscara y se convirtió en filo. Y Amara comprendió que estaba a un paso de destruir a Seelan, no solo con pruebas, sino con el placer oscuro de hacerlo sufrir. Pero el castillo no le permitió ese triunfo. Casi al mismo tiempo que Amara escondía el paquete bajo su chal, el orden de Redford se quebró con una intrusión silenciosa. No hubo gritos ni carreras. Hubo señales pequeñas que anunciaban peligro. Realan, el perro guardián, que dejó de ladrar de golpe. Una sombra que no correspondía a ningún candelabro. Un roce de botas en piedra que no pertenecía a ningún criado. Seelan lo supo antes de que los demás lo sospecharan, como si su cuerpo respondiera a amenazas antes que su mente. Cuando apareció en el corredor, su calma habitual tenía una grieta. Ya no era cortesía impenetrable, sino alerta de guerra. Amara lo vio moverse con precisión contenida, sin teatralidad, como alguien que había aprendido a sobrevivir donde la vida se decide en segundos. La presencia del emisario de Rivington, porque solo podía ser eso, se reveló en un objeto perdido. En el suelo del pasillo, un broche de metal, con un emblema comercial, que Amara había visto en documentos portuarios. Una marca de pertenencia para quienes trabajan en rutas que no deben ser nombradas. Seelan recogió el broche con una frialdad que esta vez no era máscara, sino odio verdadero. Amara, atrapada entre el descubrimiento de las cartas y la amenaza tangible en la casa, comprendió que el duque no solo controlaba reputaciones, controlaba a hombres dispuestos a entrar de noche en un castillo para recuperar papel. Esa comprensión le dio una perspectiva peligrosa en sí. Rivington enviaba emisarios, era porque las cartas eran letales, y si Seelan las custodiaba, quizás su supuesta impecabilidad no era la de un aliado, sino la de un hombre jugando una partida suicida desde dentro. La tensión entre ambos explotó sin necesidad de escenas públicas. Amara quiso acusarlo, quiso arrojarle la frase del duque como si fuera una daga, pero Seelan la obligó a retroceder con una sola verdad práctica que se imponía por encima del orgullo.
A partir de esa noche, el castillo ya no era un lugar seguro. La venganza de Amara acababa de quedar expuesta al mismo mundo violento que había matado a su padre. Y Silan, al mantenerla cerca, ya no lo hacía solo por vigilancia. Lo hacía porque sabía, con una certeza oscura, que el duque no perdona a quien toca sus secretos. En ese cruce de peligro y revelación, el odio comenzó a mezclarse con algo aún más inquietante: la necesidad de confiar en el enemigo para no morir. Y esa necesidad, como una semilla en tierra prohibida, fue el inicio del deseo. La confrontación no ocurrió de inmediato ni con explosiones de ira, sino con una calma peligrosa que anticipaba una ruptura irreversible. Amara esperó el momento exacto, cuando el castillo volvió a su falsa quietud. Tras el intento de intrusión y Silan creyó haber contenido el riesgo inmediato. Fue entonces cuando ella lo enfrentó, no con gritos ni acusaciones públicas, sino en la intimidad controlada de la sala de mapas, donde las rutas comerciales y militares se desplegaban como venas de poder sobre la madera. Sacó las cartas cifradas con un gesto preciso, casi ceremonioso, y las colocó entre ambos como si fueran una sentencia ya dictada. En su interior, la furia ardía con una claridad que la asustaba por su pureza. Durante años había imaginado ese instante, el momento en que el culpable quedaría sin máscaras. Para Amara, la frase del duque, esa que afirmaba que Silen cumplió su parte de manera impecable, era suficiente para condenarlo sin apelación. Todo encajaba demasiado bien con la historia que había construido para sobrevivir al dolor. El salvador misterioso no era más que el guardián eficiente de un crimen elegante. Sin embargo, la reacción de Silan no fue la del hombre descubierto ni la del villano acorralado. Fue la de alguien que reconoce un error antiguo, no de acción, sino de cálculo humano. La serenidad que siempre lo había rodeado se resquebrajó, no para dar paso al miedo, sino a una fatiga profunda, casi antigua. Amara percibió entonces algo que no había querido considerar Silan. No se defendía porque no podía. Se defendía porque llevaba demasiado tiempo cargando con una culpa que no le pertenecía del todo. Y cuando finalmente reveló la segunda mitad del secreto, sin adornos, sin intentos de suavizar la verdad, el mundo de Amara comenzó a fracturarse. Silan, si había estado allí, la noche en que el padre de Amara fue marcado para el silencio, pero no como ejecutor obediente, sino como último recurso desesperado. Había intentado sacarlo del país, esconderlo durante días en un almacén del puerto, usar contactos antiguos para darle una salida limpia. El plan falló no por descuido, sino por traición a Madame Sorel. Había vendido la información al duque a cambio de favores futuros, como vendía todo lo que tocaba. Amara sintió como la certeza que había alimentado su venganza se volvía inestable, como un suelo que cede bajo los pies. El odio, tan claro minutos antes, se volvió confuso, contaminado por una pregunta que no había querido formular: ¿y si había estado apuntando al hombre equivocado todo este tiempo? La revelación no trajo alivio, sino una crisis más profunda, porque obligó a Amara a enfrentarse no solo a una verdad nueva, sino a sí misma. Durante horas, caminó por los jardines de Redford con el cuerpo tenso, incapaz de quedarse quieta, incapaz de volver a la seguridad del odio simple. Su venganza había sido una estructura sólida que le permitía respirar. Sin ella, el dolor del pasado regresaba sin forma ni contención. Comprendió entonces que había reducido a Silen a un símbolo porque hacerlo le evitaba aceptar algo mucho más aterrador: que el mundo podía ser cruel sin necesidad de un villano único, que la muerte de su padre había sido resultado de una red de decisiones cobardes, traiciones oportunistas y silencios comprados. Silen, por su parte, aceptó el riesgo que había evitado durante años al dejar de ser el hombre sin sombra. Admitir que había permitido que el mundo lo creyera culpable para mantenerse cerca del duque y vigilarlo desde dentro había sido una estrategia eficaz, pero también una forma de autoaniquilación. Ver el dolor de Amara al comprenderlo lo obligó a reconocer el costo humano de su elección. No intentó pedir perdón. Sabía que algunas decisiones no admiten absolución inmediata. Lo que sí hizo fue ofrecerle algo que nunca había dado a nadie en transparencia total. Le mostró registros, rutas,
nombres, contactos, toda la arquitectura que había construido para seguirle el rastro a Rivington. Ese gesto no era una súplica, era una invitación peligrosa. Si Amara aceptaba, dejaba de ser una vengadora solitaria para convertirse en objetivo real del duque. Si rechazaba, podía marcharse con la verdad parcial y salvarse. Esa elección fue el punto exacto donde la venganza comenzó a transformarse en otra cosa. Porque Amara comprendió que destruir a Sealand ya no le devolvería nada, pero enfrentarse a Rivington sí podía impedir que otros padres murieran en muelles oscuros por atreverse a hablar. Y en ese reconocimiento nació algo que la desarmó más que cualquier revelación: la certeza de que Sealand no era su enemigo, y de que empezar a confiar en él significaba exponerse a un dolor nuevo, más profundo y más real que el odio. Allí, en ese espacio frágil entre la verdad y el miedo, la venganza empezó a morir, lentamente. Y en su lugar, contra toda lógica, comenzó a crecer el deseo de proteger, de comprender, de construir algo que no dependiera del rencor para sostenerse. La amenaza de Madame Sorel llegó con la delicadeza venenosa de una carta perfumada, como si la crueldad pudiera presentarse envuelta en papel fino y caligrafía elegante. Amara la recibió una mañana en Redford cuando el castillo parecía respirar en calma, pero el sello de cera le bastó para sentir un frío antiguo en la espalda. Era el tipo de aviso que no se envía por cortesía, sino por control. La misiva no contenía gritos ni insultos, contenía certezas. Enumeraba detalles del origen de Amara con una precisión humillante, insinuando que su padre no solo había sido un comerciante enriquecido, sino un hombre con vínculos que la nobleza consideraría impropios, y que su ascenso había sido demasiado rápido para ser limpio. Lo que Madame Sorel ofrecía era peor que el escándalo. Ofrecía destruir la identidad social de Amara, para convertirla en una paria definitiva, una intrusa sin derecho a palabra en ningún salón, un nombre que nadie escucharía aunque gritara la verdad. El mensaje era claro en silencio, a cambio de supervivencia, y junto a esa amenaza, una exigencia implícita: entregar las cartas cifradas y abandonar la temporada social antes de que el duque decidiera aplastarla. Amara comprendió entonces la dimensión real del enemigo. Rivington no solo tenía hombres armados y rutas clandestinas, tenía influencia sobre la reputación, ese instrumento invisible que podía matar más lento, pero igual de eficaz. Sealand, al enterarse, no reaccionó con sorpresa, sino con la furia contenida de quien había advertido ese patrón desde el principio. En su mente, cada movimiento encajó con exactitud. Madame Sorel había sido el canal perfecto para vigilar a Amara, atraerla a escenarios controlados y, llegado el momento, traicionarla a cambio de favores. Lo que cambió, lo que hizo la situación realmente peligrosa, fue que Amara ya no estaba dispuesta a obedecer. La venganza que antes la hacía temeraria se había transformado en algo más complejo, la necesidad de justicia sin perderse en el proceso. Y esa transformación la volvió más peligrosa para el duque, porque ya no actuaba por impulso, sino por decisión consciente. Cuando el primer emisario de Rivington fue visto cerca de la propiedad, cuando un jinete desconocido fue hallado observando los límites del bosque, cuando un criado nuevo llegó con antecedentes imprecisos, Amara comprendió que la caza silenciosa había comenzado. Ya no era un juego de salones, era una persecución real, y en esa persecución, Sealand no solo era su aliado táctico, era el único hombre con la frialdad necesaria para prever el siguiente movimiento del duque, y la única persona cuya presencia empezaba a significar algo demasiado íntimo para ser ignorado. La decisión de quedarse y luchar, en lugar de huir, se selló en una noche sin estrellas, cuando el castillo parecía un animal, en guardia, atento a cualquier sonido fuera de lugar. Amara sintió el peso de su propia vulnerabilidad con una claridad casi insoportable. Si avanzaba, su nombre quedaría manchado para siempre. Su futuro social podría arder hasta convertirse en ceniza, y aún así quizá no lograría derribar al duque. Pero si retrocedía, viviría con el conocimiento de que la verdad volvió a ser silenciada, de que la muerte de su padre quedaría convertida en una nota al pie del poder aristocrático. Sealand, mientras tanto,
Entendía que el tiempo para operar desde las sombras estaba terminando. Había sostenido la máscara del hombre sin sombra durante años para permanecer cerca de Rivington sin ser eliminado. Ahora, al ver a Amara atrapada en el mismo mecanismo que había destruido a su padre, comprendió que debía hacer algo que un hombre de inteligencia rara vez hace: exponerse. Sacar la verdad a la luz significaba quemar redes, perder acceso, renunciar a la ventaja del silencio. En un acto que, para cualquiera habría parecido contradicción, Silen eligió la transparencia como arma final. Le entregó a Amara piezas de información que podían hundirlo también: registros oficiales, listas de rutas encubiertas, nombres de intermediarios y, sobre todo, la ruta que conectaba al duque con propiedades confiscadas y pagos disfrazados de protección. Esa entrega no era solo estratégica, era un gesto íntimo de confianza. En la mente de Amara, algo se movió con fuerza y comprendió que Silen no buscaba redimirse con promesas ni discursos, sino con hechos medibles que implicaban riesgo real. Esa certeza transformó el vínculo entre ambos en un terreno nuevo, peligroso y profundamente humano. Su tensión dejó de ser solo guerra para volverse cercanía cargada de decisión. Ella ya no quería destruirlo, pero aún no sabía cómo perdonarlo sin sentir que traicionaba a su padre. Él ya no quería esconderse detrás de su reputación, pero temía que amarla fuera entregarle al duque un punto vulnerable. En ese equilibrio frágil nació el deseo con la misma fuerza con la que crece una llama en un cuarto cerrado, no como romance suave, sino como algo urgente, peligroso, inevitable. Porque amar, en ese contexto, no era refugio, era otro tipo de batalla. Y cuando ambos aceptaron, aunque fuera en silencio, que ya no podían separarse de la verdad ni del otro, quedó claro que el clímax se acercaba. Una recepción en Londres, un escenario público donde el duque intentaría girar la historia a su favor y donde Amara y Silen tendrían que decidir si estaban dispuestos a perderlo todo para que la justicia, por fin, fuera vista. El regreso a Londres no tuvo nada de triunfal. Fue un avance calculado hacia el centro mismo del peligro. La ciudad lo recibió con su acostumbrada indiferencia elegante, como si nada pudiera alterar el ritmo de carruajes, tertulias y sonrisas ensayadas. Sin embargo, bajo esa superficie pulida, la tensión crecía como una grieta invisible. Amara sintió el peso de cada mirada al descender del carruaje, consciente de que Madame Sorel ya había comenzado a sembrar versiones contradictorias sobre su pasado. No eran acusaciones abiertas, sino insinuaciones lo suficientemente ambiguas para que cada oyente completara la historia con su propio prejuicio. Silen lo percibió de inmediato. Conocía ese mecanismo porque había sido parte de él durante años. Cada rumor era una cuerda más alrededor del cuello de Amara, diseñada para apretarse cuando ella intentara hablar. Por eso, la preparación de la gran recepción no fue un acto social más, sino una operación meticulosa. Silen utilizó lo que aún conservaba de su influencia para convocar a notarios discretos, aliados de la corona cansados del dominio de Rivington y testigos del puerto que habían aprendido a callar para seguir respirando. Todo debía parecer una velada benéfica más, organizada bajo el pretexto de apoyar rutas comerciales honestas. El duque de Rivington aceptó la invitación con la seguridad de quien se cree intocable. Estaba acostumbrado a convertir eventos públicos en escenarios donde su poder se reforzaba a través del miedo y la admiración forzada. Amara, mientras tanto, afinaba su propia armadura emocional. Sabía que aquel sería el momento decisivo, no solo para la memoria de su padre, sino para su propia identidad. Si hablaba, perdería cualquier posibilidad de volver a ser aceptada. Si callaba, se perdería a sí misma. Esa certeza le dio una calma extraña, casi peligrosa. Ya no se movía, impulsada por la venganza, sino por una claridad que dolía más, porque no permitía retrocesos. Silen, al observarla, comprendió que el amor que sentía por ella había dejado de ser una amenaza abstracta para convertirse en un compromiso real. Si ella caía, caería con ella. Y por primera vez en su vida, esa idea no lo paralizó, lo fortaleció. La noche de la recepción
Londres se transformó en un teatro donde cada gesto tenía un doble significado. Los salones brillaban con la luz de cientos de velas, los vestidos de gala reflejaban promesas vacías y las conversaciones fluían con la ligereza ensayada de quienes creen que el poder los protege de cualquier consecuencia. Amara avanzó entre los invitados con la serenidad de alguien que ya no espera aprobación. Fue entonces cuando lo vio Anne en la mano del duque. Reluciendo bajo la luz cálida estaba el anillo de su padre. No como descuido, sino como provocación calculada. Aquel objeto, que había desaparecido la noche de su muerte, era ahora un trofeo exhibido con la crueldad de quien se sabe impune. El mundo de Amara se contrajo en un solo punto, pero no se quebró. En lugar de ceder al impulso de arrancarlo, entendió el mensaje completo. Anne Rivington no solo había ordenado el silencio de su padre, había conservado el recuerdo como prueba de dominio. Esa revelación selló cualquier duda restante. Cuando el momento llegó, no hubo gritos ni escenas descontroladas. Las pruebas se desplegaron con la frialdad de una verdad que ya no necesitaba adornos. En las cartas cifradas, los registros de rutas, los pagos disfrazados, el anillo colocado frente a todos como evidencia física de una vida destruida por conveniencia. Rivington intentó reaccionar como siempre, desviando la atención hacia la reputación de Amara, insinuando falsificaciones y ambiciones impropias. Pero esta vez, la maquinaria no respondió como él esperaba. Silan intervino con una autoridad que no provenía de su título, sino de su decisión de no retroceder más. Presentó documentos oficiales, testigos vivos, y asumió públicamente su propio papel, no para justificarse, sino para dejar claro el alcance del engaño. Aquello rompió el equilibrio del salón. La nobleza, habituada a protegerse a sí misma, se encontró frente a una verdad demasiado documentada para ser ignorada. En ese instante, Amara comprendió que la venganza había llegado a su fin, no como explosión, sino como exposición. Y mientras el duque comenzaba a caer, no por un acto de odio, sino por el peso acumulado de sus propias acciones, Amara y Silan entendieron que lo que estaban perdiendo, estatus, seguridad, silencio, era el precio inevitable de algo mucho más valioso, la posibilidad de un futuro que no estuviera construido sobre el miedo. La caída del duque de Rivington no fue un derrumbe rápido, sino una fractura lenta que se extendió por el salón como una grieta en cristal fino. Primero, el silencio anés, instante en que las sonrisas dejan de sostenerse y la música parece una mentira demasiado ruidosa. Luego, el movimiento sutil de los notarios, la forma en que tomaron los documentos con la seriedad de quienes no pueden fingir. La llegada de un aliado de la corona que no aplaudió ni celebró, simplemente confirmó que lo presentado exigía investigación formal. Rivington intentó hacer lo que siempre hacía, convertir la verdad en espectáculo, y el espectáculo en duda. Señaló a Amara como falsificadora, insinuó que una hija de comerciante solo buscaba escalar con escándalo, y trató de sembrar el viejo veneno de clase social en una sala entrenada para beberlo sin cuestionar. Pero esta vez, el veneno no encontró la misma carne dócil. El anillo, colocado sobre la mesa como prueba tangible, era demasiado íntimo para ser neutralizado por retórica. Las cartas cifradas, ya descifradas con apoyo experto, conectaban órdenes, fechas y rutas con una precisión que reducía las excusas a humo. Los testigos del puerto, hombres acostumbrados a callar por supervivencia, hablaron con una contundencia que no tenía elegancia, pero sí peso. Y en medio de esa exposición, Silan hizo el acto más peligroso de todos. Dejó de ser sombra. Reconoció públicamente que había permanecido cerca de Rivington, permitiendo que el mundo lo creyera su guardián. Porque esa era la única forma de seguir el rastro de un monstruo que se alimentaba de secretos. Admitió que su silencio había sido estrategia, pero también una culpa elegida que lo había corroído por dentro. No lo dijo para recibir compasión, sino para quitarle al duque el último refugio, la posibilidad de presentarlo como cómplice. Perfecto. Al asumir el peso, Silan neutralizó el giro que Rivington había preparado. Porque un hombre que se acusa a sí mismo con precisión desarma el chantaje ajeno. En ese instante, la reputación del duque dejó de ser escudo.
se volvió evidencia de dominio abusivo. El poder social, que siempre se sostenía en la apariencia, se vio obligado a ceder ante la estructura fría de la prueba. Amara, observándolo todo, sintió que algo dentro de ella se liberaba con una mezcla extraña de alivio y duelo. Había esperado venganza y encontró justicia. Había esperado destrucción y encontró exposición. Y el precio quedó claro de inmediato. Su nombre sería comentado con morbo. Su origen sería usado como arma por quienes necesitaban un chivo expiatorio para no admitir su propia cobardía. Sealand perdería acceso a redes que lo protegían y se convertiría en objetivo de quienes preferían la sombra. Pero mientras Rivington comenzaba a caer, no con gritos, sino con el peso inevitable de lo demostrado, Amara comprendió que por primera vez la historia de su padre ya no era un rumor, sino un hecho que el poder no podía borrar con una sonrisa. La calma posterior fue más íntima y más difícil que el clímax, porque ya no quedaban enemigos visibles a los que dirigir la rabia. En los días siguientes, Londres se reacomodó como siempre. Algunos se alejaron con prudencia, otros buscaron beneficiarse del nuevo equilibrio, y no faltaron quienes intentaron reescribir el relato para parecer valientes, cuando solo habían sido espectadores. Amara sintió ese movimiento, con una mezcla de agotamiento y claridad. La libertad, descubrió, no es un estado cómodo, es una responsabilidad. Ya no podía esconderse detrás de la venganza, porque la venganza había cumplido su función y se había quedado sin propósito. Lo que quedaba era su identidad desnuda, su dolor real, y la pregunta silenciosa de ¿qué hacer con un futuro que por años no se permitió imaginar? Caelan también atravesó su propia transición. Renunciar a la vida de sombras no fue romántico ni heroico. Fue como arrancarse una piel antigua que había aprendido a usar para sobrevivir. De pronto, sin su red de secretos, se sintió vulnerable ante el mundo. Y paradójicamente, más honesto ante sí mismo. En ese terreno nuevo, su vínculo con Amara dejó de ser un arma compartida y se convirtió en una elección diaria. No hubo promesas bonitas ni juramentos teatrales. Hubo transparencia. Sealand le entregó todo lo que aún guardaba sobre el caso de su padre. Cada informe, cada nombre, cada detalle que antes habría dosificado por estrategia. Amara, al verlo hacer eso, comprendió que el amor que nacía entre ellos no era un premio ni un consuelo, era un acto de construcción después de la ruina, y por primera vez se permitió decirse, sin vergüenza, que amar no significaba olvidar. Podía perdonar sin borrar la muerte de su padre, podía elegir a Sealand sin negar que su silencio había costado vidas, podía construir sin convertir el pasado en una cadena. Esa decisión fue el verdadero desenlace. No el arresto del duque ni la fuga de Madame Sorel, sino la transformación interna de Amara, que dejó de necesitar odio para mantenerse en pie. Al mirar a Sealand, vio al hombre que había sido sombra por obligación y culpa, y al que ahora elegía vivir a plena luz, aunque esa luz lo quemara. Y Sealand, al mirarla, vio a la mujer, que entró a su mundo con dulzura como máscara y venganza como brújula, y que ahora elegía un futuro más difícil, a uno donde la justicia no se gritaba, se sostenía, y donde el amor no servía para escapar, sino para permanecer. Así, marcados pero libres, dejaron Londres con su ruido de juicios y apariencias, no para esconderse, sino para empezar una vida que no dependiera del crimen ajeno ni del odio propio. Porque el amor, cuando nace después de la verdad, no promete facilidad, promete autenticidad. Y esa, para ambos, fue la forma más radical de victoria. Si esta historia te atrapó desde la primera intriga hasta el último acto de valentía, es porque los grandes romances históricos no solo hablan de amor, sino de verdad, de pérdidas y de decisiones que cambian destinos. En este canal encontrarás relatos donde la pasión nace del conflicto, donde la justicia se paga caro y donde los personajes no son perfectos, sino profundamente humanos. Suscríbete ahora para no perderte nuevas historias llenas de drama, aristocráticos, secretos ocultos y amores que desafían al poder y a la sociedad. Si disfrutaste este viaje de venganza convertida en amor,
dale me gusta, comparte el video con quienes aman las historias intensas y déjanos un comentario, contándonos qué parte te impactó más o qué tipo de romance histórico te gustaría escuchar próximamente. Tu apoyo hace posible que sigamos creando relatos donde el amor no es un escape fácil, sino una elección valiente.